Este es Pedro que les está ah, predicando a una casa eh, que era una casa de Cornelio, un gentil, a él y a su familia. Entonces dice la, la 40, vamos a comenzar con la 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino solo a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este de este dan testimonio todos los profetas. De este dan testimonios todos los profetas, todos, incluyendo Isaías, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Que todos los que creyeran en el nombre de Jesucristo recibirán perdón de pecado. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, algo pasó. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban oyendo el discurso. Increíble. Simplemente por la prédica. Y los fieles de la circuncisión también. Algunos estaban ahí. Y habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Porque acuérdense que Pedro y los discípulos que estaban con Pedro fueron los que primero recibieron el Espíritu Santo al principio. El Espíritu Santo solamente cayó sobre los judíos. Entonces estaban sorprendidos de que ahora el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Entonces dice Pedro, ¿qué puede impedir ¿quién puede impedir agua para que se bauticen? Ya que el Espíritu Santo ha caído sobre ellos, como cayó sobre nosotros al principio. El número 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedaran con ellos algunos días. Fíjense, aún que estos gentiles ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo, aún que ya habían sido, aún que ya el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos, aún así, Pedro dice, ¿qué impide de que bauticemos a estos gentiles? Ya que ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Qué impide? Entonces, ¿qué pasó? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Solo para que ustedes se den cuenta lo importante, lo que significa ese bautizo. ¿Por qué? Porque Pedro sabe que ese bautizo vino de Dios. Pedro sabe muy bien desde el principio, porque Pedro se bautizó cuando, cuando Juan el Bautista
mandaba a la gente que se arrepintiera para el perdón de los pecados. Y es lo mismo que predicaba el Señor Jesucristo. Y Pedro sabía que ese bautismo de agua lo mandó Dios, lo mandó el mismo Dios. Y Pedro se acordó y sabía lo que Jesús dijo antes de irse. El que se bautice, el que crea y se bautice será salvo, pero el que no cree será condenado. Pedro sabía todo eso. Pedro sabía todo eso. Por eso, aun aunque estos gentiles, imagínense ustedes, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Aún así, él sabía lo importante que era bautizarse en agua. Bautizarse en agua. Porque el que cree con todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, reconoce que es pecador, que en algún momento pecó, reconoce que tuvo una forma religiosa de pensar anteriormente, que fue una forma ignorante, que es una forma religiosa de pensar no de acuerdo a la palabra de Dios. Lo reconoce el que cree verdaderamente de todo corazón. Muy importante, muy importante, muy importante, mis hermanos. Muy importante, mis amigos, todos los que están escuchando este estudio. Muy importante. ¿Y qué me dicen de Lidia? Vamos a capítulo 16 de Hechos. Capítulo 16 de Hechos. Rápidamente, solamente son 2 versículos. Versículo 14 y 15. Nuevamente, Hechos 16. Hechos capítulo 16. Versículos 14 y 15. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ya Pablo estaba predicando el Evangelio. Ya no era Saúl, era Pablo. A veces muchas veces el Señor le cambia a uno el nombre. La palabra dice que todo creyente, cuando venga Jesús, nos dará un nuevo nombre que solo Él sabe. Vamos a seguir. La 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El Señor le abrió el corazón. Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando Pablo le estaba predicando el Evangelio, el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta. Y cuando el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a la prédica,
¿Qué fue lo que hizo? Fue y se bautizó. Sí, así es, mis queridos, mis amigos. Yo le pido al Señor Todopoderoso que el que no ha creído en el Evangelio verdaderamente, en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo, le abre el corazón para que esté atentamente oyendo lo que se está diciendo y para que en fe crean y se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a seguir enfocándonos en el bautizo, que es parte del Evangelio. En el mismo capítulo 16, vamos a leer versículo 25 al 34. 25 al 34. Lo que vamos a leer, la situación aquí es que Pablo y Silas los habían echado a prisión, a la cárcel, por estar predicando. Esta es la situación que estamos viendo ahora. Dice el 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, un momentico, estaban presos, estaban en la cárcel, pero aún así estaban cantando al Señor. En esa situación tan fea, estaban cantando al Señor. Eso es lo que debemos hacer en cualquier situación, es cantarle al Señor, pero especialmente en una situación mala, cantarle al Señor, porque sabemos que todo, todo pasa, todo trabaja junto para el bien, para aquellos que aman a Dios. Y no hay ninguna situación mala que el Señor no nos pueda rescatar. Y si solo le cantamos al Señor y alabamos al Señor en buenos tiempos y no solamente en malos, demostramos que o no tenemos fe o tenemos muy poca fe. Vamos a seguir. La 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque en esos tiempos, si los presos se huían, la responsabilidad está en el carcelero, y en esos tiempos mataban a esa persona, aunque no fuera su culpa. Vamos a seguir. Mas Pablo, la 28 es, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer
para ser salvo? Mire la pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, mire lo que pasó, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No solamente al carcelero, sino a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra del Señor. ¿Y qué pasó después de que le hablaron la palabra del Señor? La 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora que se les dio el evangelio, que le predicó la palabra de Dios, en esa misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con todos su casa de haber creído a Dios. Aleluya. Aleluya. Yo he oído decir algo muy incorrecto, de que aquí vemos que este hombre se bautizó y como Pablo le dice que él y toda su casa iba a ser salvo, yo he oído incorrectamente decir que esta escritura prueba de que hasta un niño se puede bautizar, porque aquí él dice que él y toda su casa. Eso es mentira. Eso es incorrecto. Porque bien vemos que dice que se les predicó la palabra a él y a toda su casa, y que él y su casa creyeron. Entonces, por eso es que se salvaron, por eso es que se bautizaron. Por si acaso algún día llegan a oír algo así. Se salvaron porque creyeron, se bautizaron. Enseguida, el que cree. A veces, si uno oye el evangelio y cree, yo sé que podemos estar en un lugar donde no hay agua para bautizarse, o estamos solos, o estamos con alguien que no nos puede bautizar, o estamos solos y no importa. En cuanto podamos, si creemos, en cuanto nos arrepentimos y creemos en el evangelio, en cuanto podamos, debemos hacerlo, debemos bautizarnos. Así entramos en comunión con Dios correctamente de acuerdo a su palabra, el que verdaderamente cree. ¿Y qué me dicen de los corintios cuando primera vez se predicó a ellos también? Vamos a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Vamos a leer de versículo 6 al versículo 8. Hechos 18,
capítulo 6, perdón, capítulo 18, capítulo 18, versículo 6 al versículo 8. Esto lo que vamos a leer es cuando la palabra primero se les predicó a los corintianos, comenzando con el 6, del 6 al 8. Dice, pero oponiéndose y blasfemando, blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, le fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Este es Pablo el que dijo eso, la cual estaba junto la sinagoga. Y Crispo, no Cristo, Crispo, otro señor, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Muy importante. Creían y eran bautizados. Bueno, yo creo que eh, con todas las escrituras que hemos leído en el libro de Hechos, podemos, eh, podemos ver que el bautizo en agua era era fundación, era algo muy importante, era algo que inmediatamente eh, los discípulos todos que se arrepentían y creían, era algo que hacían. Con todo lo que hemos leído, podemos ver de que el bautizo es parte de encaminarse en el camino de la fe en el Señor Jesucristo, la fe en Dios el Padre, porque fue Dios el Padre que mandó ese bautizo, porque fue Dios el Padre el que mandó a su Hijo, el Señor Jesucristo. Acuérdense que también Jesucristo dijo una vez, ustedes creen en Dios, crean en mí también. Así que creo que hemos visto y tenemos suficiente prueba de que el bautizo no es algo común y corriente. Es algo muy importante para el que dice creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya casi vamos terminando, hermanos, amigos, pero ahora quisiera yo hablar un poco, antes de terminar, sobre el simbolismo y el significado del bautismo. El simbolismo, el significado del bautismo. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? Sí, sí, es algo que hacemos cuando nos arrepentimos. Y nos arrepentimos porque hemos escuchado el Evangelio, hemos escuchado la prédica. Pero,
¿Qué más podemos decir sobre el bautismo? Vamos a ver. El bautismo es como un sepulcro, es como un entierro. Cuando nos bautizamos, estamos enterrando a una persona. ¿A quién estamos enterrando? Estamos enterrando a esa vieja persona, esa persona que tenía la culpa del pecado, esa persona que sobre esa persona tenía la ira de Dios, porque la palabra dice que la ira de Dios está sobre el pecador. A esa persona tiene que morir. ¿Y qué se hace con un cuerpo? Un cuerpo se entierra. Eso es lo que se hace con un cuerpo. Un cuerpo se tiene que enterrar. El bautismo, el bautizarse, es un entierro. Es como un entierro. Sí. Hay que enterrar a esa persona, uno mismo. Esa persona muere. Esa persona pecaminosa muere. Esa persona que no conocía al Señor, pero ahora sí lo quiere conocer. Esa persona que decía creer en Dios, pero no lo conocía porque nunca se había preocupado por tener comunión con Él, leyendo su palabra y obedeciendo lo que lee. De nada sirve leer y no obedecer. Esa persona que era adulteria, ladrón, violador, esa persona que era mentiroso, mentirosa, esa persona que era adúltera, idólatra, esa persona que era orgullosa, de calumnia, esa persona que amaba el dinero, esa persona tiene que morir, porque esa persona se arrepintió, oyó la prédica del Evangelio, el llamado a arrepentimiento, el llamado a que se arrepienta y creyó. Esa persona pecaminosa tiene que morir. Esa persona que vive para el placer, para sí mismo, esa persona que hace lo que le da la gana, cuando le da la gana, esa persona que ignorantemente ha creído en rituales religiosos que no tienen nada que ver con Dios. Esa persona, esa persona tiene que morir.
y un cuerpo tiene que ser enterrado. Eso es parte de lo que es el bautismo. Vengan conmigo, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a leer del 1, versículo 1 al versículo 7. Versículo 1 al versículo 7. Del 1 al 7. Estamos en capítulo 6, versículo 1 al 7. ¿Qué pues diremos? Esto es Pablo predicándole a los creyentes en Roma. ¿Por qué le estaba predicando? ¿Por qué les hizo esta carta? Les hizo esta carta porque la fe de muchos de los creyentes en Roma se estaba cayendo. Estaban pasando por muchas cosas malas y él tuvo la necesidad de hacerles esta carta para fortalecer su fe. ¿Ok? Entonces estamos leyendo del 1, versículo 1 al 7. ¿Qué pues diremos? Perseveraré, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque aquel que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, aquí la situación es que estaban escuchando cosas incorrectas. Una de las cosas que estaba pasando en Roma es que también estaban escuchando cosas incorrectas sobre la doctrina. Y algunos creyentes eh, habían caído en pecado. Entonces les dice
Pablo, ¿cómo, qué vamos a decir? Que podemos seguir en pecado para que la gracia de Dios abunde más todavía. Él les dice eso porque la gracia de Dios es lo que ha salvado al hombre. El más pecador que hay, se puede salvar porque la gracia de Dios es infinita. La gracia de Dios, no hay hombre que la gracia de Dios no pueda salvar. Mientras que tengamos vida y podamos arrepentirnos, podemos salvarnos. Y entonces habían algunos que estaban creyendo cosas incorrectas. Entonces Pablo, Pablo les tiene que corregir. Hoy en día yo conozco a supuestos predicadores y pastores que predican una sobregracia, que dicen que no importa si caemos en pecado, que siempre vamos a seguir salvos, aunque caigamos en pecado y seguimos en pecado. Yo conozco a supuestos pastores, predicadores que dicen que si una persona cae en pecado y sigue pecando por el resto de su vida, si se muere en ese pecado, va a ser salvo, porque una vez se arrepintió. Eso es sobre gracia. Así no es la gracia. Y yo he oído que predican eso, que donde hay mucho pecado, hay mucha gracia. Sí, hay, hay algo cierto en eso, porque vuelvo y repito, una persona, por más pecador que sea, si se arrepiente, recibe perdón, porque la palabra de Dios dice, el que confiesa y se aparta de su pecado será salvo. Esa es la palabra de Dios. Pero hay algunos que dicen que han ido mucho más allá cuando se viene de la gracia de Dios. Y eso está incorrecto. Y aquí Pablo les está diciendo, oigan, les dice, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, estoy en la 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que me ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bueno, la persona central ahí es Jesucristo, que murió por nosotros. Pero él está diciendo también, así como Jesucristo crucificó el pecado en la carne, en la cruz,
igual nosotros debemos de poner a muerte a ese hombre pecaminoso. Y a través del bautismo estamos bautizados, estamos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo. Entonces, simbólicamente y también actualmente, cuando nos bautizamos, estamos diciendo hay que enterrar a esa vieja persona, a esa persona que decía que tenía fe, pero mentira, no conocía al Señor. Esa persona, hay que bautizar a esa persona. Esa persona que hablaba mal de los demás, que pagaba mal por bien. Esa persona que cuando le hacían daño, devolvía el daño. Eso no, eso es malo. Eso es ser rencoroso. El cristiano verdadero le hace el bien hasta el que le hace el bien hasta al que le hace mal. Jesús dijo, oren por, por el que los maldiga. Amén. Amén. A que los odia, a sus enemigos. Al que le dé una bofetada, una galleta, la mejilla, devuélvanle la otra. No paguen mal por mal, pero sean hijos de luz. Esa persona que vivía hablando de los demás, esa persona tiene que morir. Esa persona que cada vez que habla la boca se le oye un chisme. Hay mucho contra el chisme en la palabra de Dios. Esa persona tiene que morir. Esa persona que juzga a los demás sin primero mirarse a sí mismo o a sí misma, la persona tiene que morir. Esa persona. Esa persona que vive en fornicación. ¿Saben lo que es fornicación, queridos? Fornicación es tener sexo, tener relación íntima con alguien con quien uno no está casado. Eso es fornicación. Esa persona tiene que morir. Esa persona, culpable de todo lo que he dicho y más, tiene que morir. ¿Y qué se hace con un cuerpo? Hay que enterrarlo. Por eso dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si verdaderamente
enterramos a esa persona, dice Pablo, entonces, si verdaderamente enterramos a esa persona, estamos compartiendo a través del bautismo en la muerte de Jesús. Y si compartimos en la muerte de Jesús, entonces vamos a compartir en su, ¿qué? Vamos a compartir en su resurrección. Todo va junto, mis queridos. Todo va junto. Todo va junto. Hay personas que solamente quieren lo fácil, solo quieren lo bonito de Dios. Pero eso está mal. Eso está mal. Vamos a Vamos al libro de Colosenses. Colo, Colosenses. 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 Aquí Pablo les está hablando a los colosenses y vuelve a repetir casi lo mismo. Vamos a leer Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 12. Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 12. Aquí Pablo, vuelvo y repito, predicándoles a los cristianos en Colosenses. Y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muy importante, hermanos. Pongan atención. Muy importante, amigos. Pongan atención. Hermanos, para que sepan enseñar. Amigos que todavía no están en Cristo, para que se arrepientan. Salven. Seguimos con la 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Está hablando de Jesucristo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Se acuerdan lo que dijo Isaías? ¿Se acuerdan lo que dijo Isaías? Al principio, al principio de comenzar a hablar sobre Jesús, en el capítulo 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, o sea, ese dicho, el brazo de Jehová, o sea, el poder de Dios. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? Ese poder es el poder que está hablando aquí Pablo a los colosenses. Ese es el poder que, ese es el poder de Dios que le levantó de los muertos a Cristo. Y él le vuelve a repetir que en el 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Uno va mano a mano. Si fuimos sepultados a través del bautismo con Cristo, entonces también hemos resucitado con Él. También hemos resucitado con Él. Aunque no nos hemos muerto, pero ya Él murió y resucitó. Porque Cristo vive y ha resucitado, nosotros vivimos y hemos resucitado. Si verdaderamente estamos sepultados con Él en el bautismo. Bien, hermanos, y antes de eso, quiero que pongan mucha atención lo que la advertencia que les dice Pablo en el versículo número 8. Miren lo que les dice. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. En otras palabras, mis queridos, mis amigos, tengan cuidado que nadie los engañe con tradiciones religiosas. Es lo que le está diciendo. Tradiciones religiosas, filosofías religiosas que vienen de la mente del hombre. Hombres que son religiosos. Tengan cuidado que no los engañen con esas tradiciones religiosas que no vienen de Cristo, que no son según a Cristo, que son según al hombre, porque esas cosas no llevan a nada, esas cosas no lo hacen a uno conocer a Dios. Si queremos conocer a Dios, tenemos que leer su palabra para conocer a Dios. El que conoce la palabra de Dios, conoce a Dios. Obviamente, no solamente leerla, pero ponerla en práctica. A eso me refiero, el que conoce la palabra, conoce a Dios. Obviamente, cuando digo el que conoce la palabra,
obviamente la está poniendo en práctica, la está obedeciendo. Piensen bien, mis queridos, piensen bien en lo que les estoy diciendo. No, no lo que les estoy diciendo yo, lo que el Señor está diciendo en su palabra. Piensen bien. ¿Qué más podemos decir sobre el bautismo? ¿Qué más le podemos decir? Vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer versículo 13 al versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al versículo 22. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y revelación. Estén listos para dar una defensa por la fe que tienen ustedes, la fe que proclaman ustedes, esa fe cuando dicen que son cristianos. Yo soy cristiano, yo soy discípulo de Jesucristo. Aquí Pedro dice, estén listos de todo momento, que con mansedumbre, no con... no, con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande una razón de la esperanza que hay en vosotros. La 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechiceros, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. ¿Saben por qué? Porque el cristiano no va a practicar ni se va a envolver con cosas pecaminosas que otras personas van a hacer. Y pueden que digan cosas calumniosas contra nosotros porque no hacemos esas cosas. No nos juntamos con esas cosas y con los que practican esas cosas. No importa, no importa, es mejor que nos calumnien por hacer el bien que los calumnien por hacer el mal. La 16. Porque mejor es que
perezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noa, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Miren, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Esto es muy importante, queridos, mire, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, ¿qué más se puede decir del bautismo? Tiene que ver con la conciencia, con la conciencia. Y miren qué increíble lo que dice. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Cómo nos salva este bautismo? Dice, antes de decir eso, habla sobre Noah. Dice que pocos se salvaron. Es muy importante que tomen en cuenta que dice pocos. Sí, porque al final, comparado a la cantidad de personas que han vivido durante todo el mundo, desde el principio hasta la venida de Jesús, hasta el juicio, esa cantidad, ese número, comparado a los que se van a salvar, es los que van a salvarse, ese número va a ser pocos también, a la comparación del montón de personas humanas que han existido desde el principio. Es muy importante eso. Dice, pocos personas, es decir, 8 fueron salvados. ¿Cómo? Fueron salvados por agua. La misma agua que mató a muchos, los salvó a ellos, porque el bote los mantuvo arriba. Entonces dice, el bautismo que corresponde a este ahora nos salva a nosotros. Pero él quiere aclarar, no es que nos salva porque nos quita la inmundicia de la carne. No, eso solamente lo hace la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de pecado. La sangre de Cristo es lo único que nos limpia de pecado. Entonces él dice, no es quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Una buena conciencia hacia Dios. ¿Por qué? Porque antes de arrepentirnos, cuando vivíamos en pecado, en todo, esa persona, en todas las cosas que anteriormente dije, cuando vivíamos esa vida, no estábamos conscientes de Dios. Vivíamos como queríamos, hacíamos como queríamos.
aún hoy en día hay cristianos que hacen un poquito lo que dice la palabra de Dios y hacen bastante lo que les da la gana, cosas que no deben de estar haciendo. Sí, yo sé, aún así. Pero alguna vez no teníamos conciencia de Dios. O sea, no estábamos conscientes de que no estábamos conscientes de que no estábamos en correcta relación con Dios. No estábamos conscientes con Él, porque nunca tomábamos el tiempo de tratar de conocer a Dios, porque nunca verdaderamente le conocimos el gran sacrificio de su Hijo, Jesucristo. Nunca habíamos reconocido eso, nunca lo hicimos, porque aunque fuimos criados en familias religiosas, yo fui criado por familia religiosa. Gracias a Dios, mi mamá por lo menos eh, no fue devota a la religión que a ella le enseñaron. Siempre nos enseñó a dar gracias a Dios, pero no fue devota. Sí he tenido miembros de mi familia muy devota a la religión católica y todo lo que les han enseñado en ignorancia. Eh, eso es algo también de que uno tiene que cambiar la mente. Pero aquí el Señor dice a través de Pedro que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, nos salva. ¿Por qué nos salva el bautismo que corresponde a esto ahora? Bueno, porque el que escucha el evangelio se predica primero con el arrepentimiento. Que se arrepiente ha creído y el que cree es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora esa persona ya está consciente de que ha hecho mal, que ha estado mal o que ha estado en una relación incorrecta con Dios. Muchas cosas así. Estamos conscientes. Entonces, cuando nos bautizamos, si lo hacemos de todo corazón, creyendo de todo corazón, nos, nos aspira, nos aspira de una buena conciencia hacia Dios, porque recordamos también de que fue Él el que mandó a que nos bautizáramos por el perdón de pecados. Y no necesariamente tiene que ser delante de un grupo de personas. El eunuco, cuando Felipe lo bautizó, solo estaba él
y Felipe. Es una conciencia buena hacia Dios. Por eso vuelvo y repito, mis queridos, mis amigos, mis hermanos, es imposible que a los niños los bauticen. Para estar en relación con Dios. Porque hay que estar consciente del pecado. Un niño no tiene conciencia, especialmente un niño que tiene menos de 5 años. No tiene esa conciencia. Es imposible. Es imposible. Pero, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Hay muchos que han oído este anuncio y no han creído. Serán condenados. La mayoría de Israel no creyeron. No creyeron. Por eso cuando vino Jesús, solo fue un poco de judíos creyeron. La mayoría no creyeron. Pero este anuncio, que es el Evangelio, seguimos predicándolo. Seguimos predicando este Evangelio para la salvación de las almas. Vamos a Juan. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Muchos de ustedes, mis hermanos, a quien yo llamo hermanos, han creído el anuncio. El Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio del reino de Dios. El perdón de los pecados. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Juan capítulo 12. 12. Versículo 31 al versículo 41. Aquí Jesucristo estaba hablando y se acercaba el momento en que tenía que ser crucificado.
Y dice el 31, Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo, por si no lo saben, es el diablo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Eso para que vean que señales no necesariamente despierta la fe. Seguimos a 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta ¿quién? Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Y habló acerca de él. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Se acuerdan? Que yo les dije que Isaías estaba predicando el Evangelio. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque Jesucristo, aún haciendo señales, algunos, como dice aquí, no creían. No creían. Y Jesucristo les repitió lo que dijo el profeta Isaías. Romanos 10. Vamos a Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10. Acuérdense que yo les dije que Romanos, Pablo les tuvo que escribir porque la fe de muchos se estaba cayendo y les tuvo que mandar esta carta para reforzarle la fe, recordarles en quién habían creído. Esa es la situación. Por eso les dice lo que les va a decir ahora. Romanos 10. Capítulo 10. Vamos a leer versículo 9
al 17. Versículo 9 al 17. Que es que si confesares, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nuevamente, que si, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Vuelvo y repito, porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Si invocan el nombre del Señor, entiendan lo que está diciendo. Invocar el nombre del Señor es invocar todo lo que él ha mandado. Cuando uno invoca el nombre del Señor, al Señor Jesucristo, con la boca, está diciendo que cree en Él. Está diciendo que cree en Él. Y creer en Él es creer en todo lo que hemos aquí leído. En todo lo que hemos leído. Eso es lo que es creer. Todo lo que se refiere con el Evangelio, con el arrepentimiento, con el bautismo, con la salvación. Todo junto. Eso es lo que es creer e invocar el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que entiendan eso bien. La número 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. Voy por la 13. Porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Como se la estoy anunciando yo hoy. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero dice Pablo en la número 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor,
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Amigos queridos, de esta forma defendemos nuestra fe. De esta forma defendemos quienes somos como cristianos, como discípulos del Señor Jesucristo. Les hablo a mis hermanos y a nuestros amigos que no están en Cristo, porque no se han bautizado en su nombre. El Espíritu Santo les dice que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Si han puesto su fe y han creído en el Señor Jesucristo, si han creído en el Evangelio, si se han arrepentido, si han cambiado de mente, de pensar, si verdaderamente han creído en todas esas escrituras que hemos leído, en este estudio, porque no es un estudio de mis pensamientos, es el estudio de la palabra de Dios, cuanto se refiere a la salvación. Si han creído de todo corazón, si se arrepienten, ahora el Señor los invita a que se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo, para que reciban salvación. Pues como dijo el Señor Jesucristo, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Amigos, hoy es el día de la salvación. Arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo, crean en el Evangelio. En cuanto puedan, bautícense en el nombre de Jesús. Dejen el pecado atrás. Entreguen la vida a Él. Pongan a muerte esa vieja persona, esa persona mundana, esa persona que le interesaba más lo que el hombre pensaba de ellos que lo que Dios pensaba en ellos. Pongan a muerte a esa persona. Pongan a muerte a esa persona que vivía para este mundo, para que ahora vivan solo para Dios. Porque la vida que hoy vivimos en la carne, como decía Pablo, la vivo para el Hijo de Dios, a quien yo le sirvo. Pongan a muerte a esa persona. Si le pongan a muerte a esa persona, tienen que sepultarla a través del bautismo. Limpien sus conciencias.
para que reciban perdón de sus pecados de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a las tradiciones religiosas de los hombres, de acuerdo a la palabra de Dios, a las palabras del Señor Jesucristo. Esta es su invitación al que me está oyendo y no se ha bautizado. Hoy es el día de salvación. Vamos a concluir, hermanos. Vamos a concluir, amigos, con Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículos 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Aquí es Pablo predicándole a los efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Amén. Alabado sea el Señor Todopoderoso, bendito sea su nombre. Baruch Hashem Adonai, Baruch Atah Elohim. Mis queridos, gracias por escuchar este mensaje. Sé que ha sido largo para mí. El tiempo no es nada cuando estamos hablando del Señor. Amigos, que hasta ahora no están bautizados en el nombre de Jesús, arrepiéntanse, reciban salvación, encamínense, no se engañen, no se engañen, arrepiéntanse. Queridos míos, sé que hay muchos de ustedes que tienen familiares religiosos, especialmente religiosos de la religión católica. Sepan que el bautizo que predica la religión católica es uno que comienza con los niños.
Solo con eso saben que esa religión está incorrectamente predicando el Evangelio. Solo con eso saben que la persona que no se bautiza correctamente de acuerdo a la palabra de Dios no ha recibido perdón por sus pecados. No lo ha hecho. Así que yo, eh, yo les digo, si tienen familiares católicos, yo sé que ustedes los quieren, yo quiero a mis familiares católicos, pero quiero su salvación más que todo. Si aman, si quieren a sus familiares católicos, díganle la verdad. Si quieren, compartan este estudio con ellos. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y vienen a mí. Compartan el estudio con ellos. Y bueno, nuevamente quiero darles gracias por poner atención a este anuncio. Espero que algún día en el reino de Dios, cuando se pregunte quién ha creído en nuestro anuncio, espero que muchos que hasta hoy no habían creído digan, yo creí, por eso estoy aquí. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Yo soy su siervo, estoy aquí para ayuda espiritual en lo que yo pueda. Los quiero, que Dios me los bendiga. Alabado sea el Señor.